Ahí está ya. Porque esta clase, tanto esta como la otra, la de ayer, las voy a grabar y pues voy a ver cuál de las dos, pues tienen más dudas, más preguntas, más cosas. Y es el que voy a subir, para que vean, porque sí a veces es muy diferente eh, lo que preguntan y las dudas que tienen aquí en la mañana con los que tienen en la tarde. Y a veces hasta siento que las clases pues son diferentes y que son en algunos casos más completas porque preguntan más cosas. Y mientras más preguntas hagan y más dudas saquen, pues muchas cosas van quedando más claras. Y si no preguntan nada, pues uno pensaría, ¿no? Que wow, estos se las saben todas, pero pues no, ¿no? Siguen teniendo dudas, pero ya las no las preguntan, ¿no? Se quedan con ellas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a grabar esta y la otra clase, ya la grabé. Pues voy a ver cuál de las dos subo, ¿no? A ver. Eh, en estos ejercicios, como iba diciendo ahorita, tenían que indicar cuántos eh, electrones, protones y neutrones iban a tener estos elementos. Aquí, esta notación se pone, así es, y también estos ejercicios los puse porque así vienen en el examen. Varios de estas preguntas las tomé del examen y lo único que hice fue que cambié elementos y les cambié los números, ¿no? Pero en general así vienen. Aquí tenemos un elemento como el fósforo y tenemos que poner cuántos, cuántos electrones, protones y neutrones tiene. Aquí, el número de abajo que va a tener representa a lo que son los protones, el número atómico de este elemento. El fósforo pues, tiene como número atómico el 15 y el número de arriba indica la masa atómica. Como yo ya tengo la masa y ya tengo los protones, pues entonces lo que yo tengo que hacer, porque la masa es protones más neutrones, es entonces hacer una resta. A 33 le quito 15 y son 18, ¿no? Son 18 y ese 18 es el número de neutrones que va a tener ese elemento. Uh-huh. Entonces aquí tendrían que haber puesto que este elemento tiene 15 protones, 15 electrones y 18 neutrones. En el elemento de abajo, en el telurio, se pone lo mismo, da un número atómico de 52 y una masa atómica de 127. Entonces, aquí lo que va a pasar es que tendrían que haber restado a ese 127, le restan 52 y va a ser igual a 75. Entonces, el número de electrones y de protones queda en 52 y los neutrones van a quedar como 75. Ahora, el problema viene con los ejercicios de abajo. En los ejercicios de abajo, en indica que tiene un número 34, tiene un número 34 y tiene 78 arriba. Aquí pues se hace lo mismo que en los dos ejercicios anteriores, ¿no? Pero aquí tiene un -2. Y lo que había visto es que varios no sabían de dónde salía ese -2 o no sabían, este, no hacían caso a y ponían la misma cantidad de todas las partículas o ponían otras cosas muy diferentes. Lo que va a pasar aquí es que este 2 que tiene ahí, buenos días, no, apenas vamos empezando, ¿eh? Tiene poquito que empezamos. Estamos revisando apenas los ejercicios que se quedaron de tarea y apenas empezamos a revisarlos. Estos dos que estaban aquí arriba, cuando tú llegaste apenas los estaba comentando y no tiene mucho que empezamos. En estos dos casos se les complicó muchos estos. ¿Por qué? Aquí, en este selenio, te ponen un -2. Ese -2, lo que va a representar, que aquí se me pasó poner la pizarrita esta,
nos va a indicar que este elemento, el selenio, va a tener una ganancia de 2 electrones. Los electrones, vamos a recordar, tienen carga eléctrica negativa. Entonces, cuando ponemos que gana un elemento electrones, se va a poner con un signo negativo. Así se pondría si gana uno, porque cuando gana nada más un electrón, solamente se pone el puro signo de menos. Cuando gana de 2 hacia adelante, se van poniendo pues 2, o se va poniendo 3, o se va poniendo 5, ¿no? Dependiendo de la cantidad de electrones que, que esté ganando. Y como en el ejemplo de abajo, en el bario, que ahí nada más a mí se me pasó ponerle la A minúscula, tiene más 2. Cuando pasa esto, es que este elemento está perdiendo electrones, porque si pierde electrones, esto los pierde, quedan más protones, más moléculas de carga positiva. Y como quedan más con carga positiva, pues se va cargando ese elemento positivamente. Entonces, a la hora de, aquí está, a la hora de perder estos electrones, se va a quedar cargado positivamente y va a llevar un signo más, ¿no? Entonces, en el caso de este selenio que tenemos aquí, en vez de poner que tiene 34 protones y 34 electrones, como hubo una ganancia de 2, pues el número va a quedar como 36 electrones, porque acaba de ganar 2. Y en los números de neutrones, pues hacen esa resta, ¿no? 78, sí, 78, menos 34, pues va a dar 44. Y esa era la cantidad eh, de neutrones que va a quedar. También este elemento, que es un catión o un anión. Recordemos que los aniones acá, los aniones van a tener carga negativa. Tiene carga negativa. Y un catión es aquel que tiene carga positiva. Entonces, si este selenio ganó 2 electrones y queda cargado negativamente, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ganó electrones. Un anión. Va a ser un anión porque está cargado negativamente. Y en el caso de el bario, que perdió 2 electrones y que está cargado positivamente, tiene esta carga positiva, pues entonces ese va a ser un catión. Varios me preguntaban que cuál era el anión y el catión, o me preguntaban si los aniones tenían carga positiva o carga negativa, y los cationes carga negativa, ¿no? No, es así. El anión, carga negativa, el signo menos. Y el catión va a ser el que tiene el signo más, de que tiene una carga positiva. Aquí, el número de electrones es el que va a variar. Ese sí puede variar. El número de protones nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Aquí el número de protones, por ejemplo, 15, 52, 34, 56, nunca van a cambiar, porque si cambia el número de protones en un elemento químico, lo que va a pasar es que este elemento va a transmutar y se va a convertir en un nuevo elemento. Aquí recordemos, no puse la tabla. Recordemos que un elemento pues, cualquiera, como el cobalto, tiene número 27, ese número atómico 27 es porque va a tener 27 protones, y si yo le aumentara 1, se va a convertir pues en un níquel.
y que tiene 28 protones. Los protones nunca van a cambiar en su número, solamente los electrones, porque este los puede donar, puede aceptar más, pero, y también el número de neutrones, también el número de neutrones puede variar, pero el de protones no. El de protones siempre va a quedarse fijo. Si llegara a pasar eso, si fuera posible cambiar el número de protones, pues estaríamos haciendo realidad el sueño de todos los alquimistas que soñaban con convertir, por ejemplo aquí, vamos a ver, que soñaban con convertir el plomo en oro, ¿no? El plomo, ¿dónde está plomo, plomo, plomo? ¿No lo ven por ahí? Es que hay un montón y luego ya ni los veo. ¿Dónde están? Aquí está, el plomo. El plomo tiene número atómico de 82 y el oro tiene de 79. Entonces, si yo quisiera transmutar el plomo en oro, le tendría que quitar tres protones. Y eso no se puede hacer por reacciones químicas simples actualmente. Y por eso en los ejercicios nunca pueden variar el número de protones. Los únicos que van a cambiar son los números de electrones. Ahorita los que acaban de entrar, sí es cierto, estamos revisando varios de los ejercicios que había dejado anteriormente en el Classroom acerca de la masa atómica. Creo que hay uno o dos que son nuevos. Pues bueno, les había dicho que ya habíamos empezado la semana pasada. Las clases las voy a ir grabando y las voy a ir subiendo a YouTube y después en el Classroom les voy a dar les voy a ir subiendo las ligas para que vean las clases que ya se perdieron, ¿no? Pero para que se pongan al corriente y pues sigan viendo los temas que estamos viendo, ¿no? En vivo. En el Classroom voy a estar subiendo varios ejercicios de los temas, porque pues aquí en el caso de química, pues la química es muy práctica. Casi todo es o unos cuantos conceptos y ejercicios y ejercicios y ejercicios, ¿no? Aquí, en este ejemplo que les pongo cuántos electrones, protones y neutrones ujú, tiene este hidrógeno. Aquí varios se confundieron, ¿no supieron? Bueno, tienes que pasar Vamos a poner este ejemplo del bario, porque aquí sí me sorprendió demasiado. No sé cómo le hicieron. Algunos ya me explicaron ayer cómo le habían hecho eh, ellos, pero aquí me sorprendía que a la hora de que veía sus respuestas en los ejercicios, me sacaban unas masas atómicas que no entendía de 81 y demás. Ayer ya uno de los chicos me explicó cómo llegó a ese número, pero aún así, lo que yo no me explico es cómo lo intentaron deducir para llegar a ese número atómico. A ver, quiero que me digan ustedes cómo llegaron a esa deducción de que la cantidad de neutrones era 81. Porque yo en su momento cuando vi los primeros ejercicios, pues traté como de sacarlos, de cómo sacaron eso. Ajá, fue lo que me dijo también el otro chico, no sabía cómo lo habían sacado, pero aquí es un error que quería comentar, que era que varios de ustedes, según lo que me han dicho, sacaron la masa atómica de aquí, de la tabla periódica. A ver, ¿dónde está el bario? Bario, bario, bario. Aquí está. El bario tiene número atómico de 56, o sea, tiene 56 protones, y la masa atómica la obtuvieron de aquí abajo, que dice peso atómico, masa atómica relativa. Aquí lo que hicieron fue que utilizaron esta masa atómica para que de alguna forma de esta le restaron los, los protones o algo así, le restaron el 52 y obtuvieron 81. Aquí, en este caso, en estos ejercicios, lo que va a pasar es que se tiene que utilizar la masa atómica que te indican aquí.
del 78 y el 62. Aquí sí va a poner Profe, otro tengo número. una duda. A ver qué pasó. En la tabla periódica yo aprendí que que se tiene que redondear al número más cercano. Por ejemplo, el bario Ajá. tiene 137. Yo lo puse en 138 y de ahí hice la sumatoria. Ujú. Bueno, ahorita Recuerden que un ejercicio rápido. recuerden que a la hora de redondear, siempre que se sigue la regla de redondeo, tú todo número lo vas a incrementar al siguiente siempre y cuando supere el los puntos decimales el punto 5. Cuando les dicen en la escuela, ¿no? Que de punto 5 para arriba su calificación sube al otro dígito, si sacan 7.5 sube a 8, es porque la regla de redondeo te dice que cuando sacas de la mitad hacia arriba, pues entonces tienes que subirlo al siguiente dígito. Pero cuando sacas o tienes decimales menores a 5, lo tienes que dejar en ese dígito. En este caso, que el peso atómico es 137.327, en este caso se tiene que dejar como 137. Si tú lo quieres redondear a, no sé, voy a buscar uno aquí rápido que sí tenga más. Igual en el caso, por ejemplo, del carbón, lo tendrías que dejar en 12, porque tiene los decimales punto cero 107, ¿no? Es muy pequeño para poder redondearlo hacia el 13. No sé, déjame ver porque no me acuerdo de alguno que sí tenga más. Este igual está en este mismo caso. El flúor tiene masa atómica. Por ejemplo, aquí el flúor que tiene 18.9984, pues ¿qué le falta, no? Punto 002 para convertirse en 19, ¿no? En este caso, si lo redondeamos al 19, porque pues la cantidad de decimales que le faltan son pues casi insignificantes, ¿no? Eso se hace para redondearlos, ¿no? Ahora, esta masa atómica que está indicada en los elementos, en la tabla periódica, esa es la masa atómica resultante de, en este caso, determinar la suma de neutrones y de protones. Pero estos números tienen decimales también porque se han hecho sumas con los isótopos que existen de cada elemento. Acordémonos que un isótopo es una versión, déjenme poner esta tabla. Recuerden que un isótopo es una versión de un elemento. Por ejemplo, podemos tener el bario, que tiene aquí 56 protones, que puede tener números diferentes de neutrones. Neutrones podría tener 56, podría tener 57, podría tener 60, podría tener 64, y todos estos serían isótopos diferentes, porque un isótopo es cuando en un elemento cambia el número de neutrones que va a tener aquí en su núcleo. Esto sería bario 56, porque ese bario tiene ese isótopo con 56 neutrones, y este sería un bario 57, porque tiene de neutrones 57. Este sería un bario 60 y un bario 64. Entonces, un isótopo es una versión diferente de un elemento porque varía el número de neutrones que tiene en el núcleo. Y estos números atómicos que están aquí calculados en la tabla, que por eso dice masa atómica relativa, han sido calculados utilizando todos los isótopos que tengan un cierto elemento. Incluso estaba fijándome cómo calculaban el relativo, y lo que hacen es que incluso miden la proporción que hay. Por ejemplo, en el caso del carbón, tiene tres isótopos, que es carbono 12, carbono 13, que eso lo expliqué en la primera clase, y carbono 14. Pero prácticamente este es el 98, creo que decía 98, 89% del carbono en la Tierra, el carbono 12, y estos dos que existen aquí, la cantidad que existen son minúscula.
Este es como el que era 1.10, 1.1, algo así, 1.10%, y el número de carbono 14 era como un 1 seguido de los puntos decimales se recorrían 10 veces, algo así. O sea, la cantidad de carbono 14 en la Tierra es insignificante. Entonces lo que hacen es que calculan, hacen un promedio utilizando también este, el porcentaje que hay de estos isótopos, y por eso no quedan números cerrados, por eso tienen estos decimales. Pero estos decimales en estos ejercicios no les van a servir, no les van a servir estos pesos atómicos, porque ese ya es uno calculado para la tabla. Aquí a ustedes les pueden variar el número de la masa atómica y van a tener que utilizar este número que está aquí. Por ejemplo, ese 33 o ese 127, el número sea el número que sea, que les esté indicando en el ejercicio. Porque ustedes utilizan el de la tabla, ya están equivocados. Tienen que utilizar este número que les dan aquí, no el de la tabla. Muchos de ustedes cometieron ese error, que utilizaban la masa atómica de la tabla. Incluso según yo, en el examen, la tabla que les dan, porque sí les dan al final del examen, viene una tabla periódica, ni siquiera tiene las masas. Creo yo que nada más tiene como que el nombre, el número atómico, y no me acuerdo, según yo tampoco vienen los estados de oxidación. Y y no les vienen ni las masas atómicas, esas si se las dan, les dicen en el ejercicio. Si el elemento tal, bueno, más bien, el compuesto tal, ya te las dan, ya agarran y dicen, el compuesto, ácido clorhídrico, tiene la masa tal, ¿no? Ya te la dan directamente. O te ponen el ácido clorhídrico y te ponen la masa del cloro y la masa del hidrógeno. Ellos te dan esos valores. Tú no los calculas de la tabla, ni tampoco te dejan meter tabla para utilizarla. Entonces, al momento de calcular masas atómicas, ustedes la están calculando. Tienen que utilizar la masa que les den en el ejercicio y no utilizar una masa de tabla, porque esa no está no la van a calcular ustedes, esa ya alguien la calculó. A ustedes le están pidiendo que tú calcúlate esta masa atómica que yo te estoy dando, o que yo te estoy dando los valores para que tú la calcules. Uh-huh. Ese fue el error que cometieron muchos con el caso del bario. Ahora, en el caso del hidrógeno, lo puse lo que quiere indicar este hidrógeno es que tiene solamente un protón. Como tiene signo más, quiere decir que ha perdido un electrón. Entonces, electrones tiene 0 y neutrones también tiene 0. El hidrógeno tiene 3 isótopos, que son los únicos 3 isótopos que tienen un nombre propio. El protio, el deuterio y el tritio. El protio es un isótopo donde hay un protón, un electrón y ningún neutrón. En el caso del deuterio, tiene un neutrón. Y en el caso del tritio, tiene 2 neutrones. Este era un protio, que es una de las formas más abundantes del hidrógeno, que solamente tiene protones y electrones, y no tiene ninguna cosa más. Muchas veces van a ver, tanto en química como también en biología, que aparecen hidrógenos cargados positivamente. Esto quiere decir que era un protio que perdió este electrón. Claro, ahí les tienen que indicar si es que hubo alguna pérdida de electrones. Van a ver un protio que va a tener a lo mejor
solamente un protón y perdió su electrón. O también recordemos que el estado de oxidación, si ustedes están viendo una reacción química, ahí te van a poner los estados de oxidación, y el estado de oxidación más común del hidrógeno es más, porque él puede donar este único hidrógeno que va a tener aquí. Si nos vamos a los estados de oxidación del hidrógeno, tiene uno más y uno menos. Por lo general, el hidrógeno tiende a desprenderse de este único electrón que le está girando, que tiene ahí, para formar un enlace con otro elemento. Uh-huh. Por ejemplo, en biología vamos a ver mucho reacciones químicas en donde se van a utilizar reacciones del metabolismo, donde se van a utilizar hidrógenos, pero estos hidrógenos van a ser hidrógenos cargados positivamente, van a ser puros protones. Y cuando estamos viendo una reacción, como dije antes, si lo vemos cargado o lo vemos con un número positivo, en el caso de las reacciones, no quiere decir que sea un protón nada más, quiere decir que es un hidrógeno que va a tener la capacidad de donar su electrón, su único electrón que tiene. Al final sí va a quedar, ¿no? Como un protón, ¿no? Pero el chiste es que aquí nos están indicando si está dando o recibiendo electrones. Aquí el número más quiere decir que va a donar, va a dar ese electrón que tiene, ¿no? Por eso también lo puse, porque pues van a ver muchas veces al hidrógeno en esta forma. Y también les ponía en este casi penúltimo ejercicio, les ponía este elemento. Y les decía cuántos protones y neutrones va a tener en su núcleo. ¿Y qué tipo de elemento es? Yo creo que ese fue error mío de redacción. El U-235 es el uranio, que tiene una masa atómica, bueno, tiene un número atómico más bien de 92, tiene 92 protones, uh-huh, y si nosotros le quitamos los 235 que marca el ejercicio, pues tendría 143, ¿no? 143 neutrones. Ese sería un isótopo. Aquí a la hora de que me refiero qué tipo de elemento es, pues es que es un isótopo. Porque si ustedes lo ven aquí, el de la tabla, si nosotros le sumamos al 92, le sumamos los 146 que aquí indica, sería 238. Ese sería entonces el elemento, la versión del uranio 238. Es que está viendo un número por acá, el 238. Y también existe el 235, que es el que le puse aquí. Este incluso es más frecuente, porque es el isótopo, bueno, no más frecuente, es el más conocido, porque es el isótopo que sirve para desencadenar las reacciones nucleares. Por eso, solamente les puse el número atómico. Ustedes, al conocer el símbolo, pueden buscar el elemento y buscar cuántos protones va a tener. Ustedes lo indican, y también con base a eso van a hacer la resta y determinar cuántos neutrones pues va a tener, ¿no? Los 143. Y ya al final pues les pedía que explicaran cómo se calculaba la masa atómica, ¿no? Pues para ver si las habían hecho todas estas, que a veces pues salían números raros aquí, cómo la habían hecho para calcularlas, ¿no? Que ya varios me dijeron que utilizaron la de la tabla periódica, ¿no? Eso no se tiene que hacer. Ahora, hubo más dudas aquí sobre esta parte de los de las masas atómicas. Si dicen, entonces el bario tiene 5 neutrones, ¿no? En este caso de este isótopo,
Aquí, en este caso, si nosotros, ¿dónde está el barrio? Aquí está. Si nosotros a 62 le restamos los 56, nos da igual a 6. En este caso, este elemento, por la masa, tendría 6 neutrones, y en el caso de los electrones, va a tener no 56, va a tener 54 porque ha perdido 2 electrones. A ver, déjenme checar cómo dice aquí la pregunta. Que si les recomiendo memorizar los isótopos, no, no se los recomiendo, ¿eh? Yo les puse ahorita isótopos comunes, pues porque todo el mundo, no sé, yo digo que todo el mundo sabe o debe de saber el cómo ocurren las reacciones nucleares, porque es un tema también recurrente de la química, pero no recomiendo aprenderse ningún isótopo. Lo que les recomiendo que hagan es que se aprendan bien el cómo calcular 6 neutrones. Es que aprendan a calcular bien la masa atómica sin fijarse en la masa que aparezca en la tabla periódica. Como decía antes, esta masa que está aquí, es una masa ya calculada a partir de isótopos y de la proporción de isótopos que se presenten de cada elemento, porque cada elemento tiene diferente cantidad de isótopos, y estos van a tener una abundancia relativa. Hay isótopos que están muy abundantes y otros isótopos que son muy raros, como el carbono 14. Incluso lo que estaba pensando, por las dudas que me empezaron a decir desde hace rato, es que voy a subir un video, un video de cómo se calcula la masa atómica relativa, para que vean la diferencia entre la masa atómica que les piden en estos ejercicios en el examen. Ujú. Voy a subir un pequeño videito que encontré hace rato. No es cierto, fue ayer en la noche. Este, y también les voy a pasar lo siguiente. No, con la tabla nunca. También les voy a pasar lo que es a la siguiente página. Déjenme poner esto, porque me pedían también más ejercicios. Me pedían más ejercicios y les digo que yo había encontrado esta página, el EducaPlus, donde aquí van a venir varios ejercicios de esto de la masa atómica, partículas de los átomos y los iones. Y aquí, por ejemplo, lo que ustedes hacen es que aquí les van a dar un elemento, les van a dar allá abajo el número atómico, arriba la masa, y en algunos casos les van a poner si hay pérdida o ganancia de electrones. Aquí yo lo que hago es que, bueno, le pongo, moviéndole a estas cositas, le pongo la cantidad de protones, ¿no? Aquí dice que tiene el número atómico de 19, pues le pongo 19 protones, ¿no? Está medio sensible esta cosa, así que luego se les va a patinar. Pero ahí está 19, ¿no? Aquí me ponen la masa de 41. Entonces, lo que yo tendría que hacer es restarle a 41, restarle 19, y me va a dar 22. Agarro y pongo esto en el 22. Les digo que está medio sensible, así que luego se va. Ahí está, ahí está. Y me está poniendo un signo +1. Quiere decir que hubo la pérdida de un electrón. Entonces, si el número de protones es 19, el número de electrones debe de quedar como 18. Y le pongo comprobar. Y si sí está bien, me va a aparecer eso. Si no está bien, si yo le muevo aquí, me dice incorrecto. Ujú. Y yo le puedo dar aquí donde dice nuevo y me va a dar otra cosa, otro elemento, el cloro.
tiene 17. Ese tiene 35 menos. Va a ser 18. Le voy a poner 18 neutrones. Ah, se me fue. Ahí está. Y tiene el signo -1. Quiere decir que aquí ha ganado un electrón. Entonces aquí le dejo en el 18 y le doy y me dice que sí, que está bien. Que así ustedes pueden ir pidiendo que les den nuevos y no se repiten. Y yo les voy a pasar esta página. Ujú. Para que ustedes vayan practicando, vayan haciendo el ejercicio de hacer el cálculo de la masa atómica, que ustedes con la masa y el número atómico hagan la resta y obtengan el número de neutrones, y también que vean si hay pérdida o ganancia de electrones. Entonces yo esta página al rato se las pongo en el Classroom, y también les voy a poner más ejercicios, les voy a poner ejercicios de nomenclatura y también del siguiente tema que viene ahorita, que va a ser modelos atómicos, ¿no? Entonces, ahorita, ¿ha quedado alguna duda sobre esto? No, profe, sin duda. ¿Ya les quedó a todos más claro? Sí. ¿Ya no van a calcular la masa atómica utilizando las masas de la tabla periódica? Bueno, es que yo decía, cuando los vi los primeros ejercicios y varios subían sus dudas, yo me quedaba viendo como de, ¿y de dónde sacaron ese número? ¿De dónde sacan eso de que obtienen 81? Yo lo veía y decía, porque yo utilizaba los neutrones y los protones y demás, y los electrones, y siempre decía, este, a ver, déjenme ver en las preguntas, no alcancé a leer eso. Dice, considerar si es anión o cation, según la pérdida o ganancia de electrones, ¿no? Ujú. Dependiendo de si gana o si pierde, se pueden convertir en cation o un anión. Sí, yo decía, ¿de dónde sacaban esos números? Hasta que me dijeron que de la tabla periódica, porque pues yo nunca iba a imaginar sacarla de la tabla, porque pues es que la definición incluso, según yo, pues es clara, pero pues ya veo que no tanto, ¿no? Entonces, estos pesos atómicos solamente sirven para cuando a ustedes les dicen, ah, calcúlame la masa atómica del compuesto, por ejemplo, ácido fosfórico, ¿no? O de óxido de no, carbonato de calcio. Cuando ustedes les piden que saquen la masa atómica de un cierto compuesto, ahí sí tienen que sumar, utilizando estos números, la masa de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el óxido de calcio, tendrían que ustedes sumar la masa del oxígeno, que sería aquí 16, porque pues, es 15.99, ¿no? Y es ya 16. 16 más, ¿dónde está el calcio? 16 más 40, ¿no? Que serían 56. Si ustedes les piden que hagan cálculos donde hagan la masa molecular de un cierto compuesto, ahí sí van a utilizar estas masas atómicas o estos pesos atómicos, pero no para calcular la de un elemento. Cuando es un elemento, ustedes deben de calcularlo con la cantidad de protones y de neutrones. Si ya les dan la masa, entonces lo que les están pidiendo es que de ahí hagan una resta con el número atómico para obtener cuántos neutrones va a tener este elemento. Ujú. Entonces, ¿dónde está esto? Déjenme poner la presentación de, de nomenclatura.
ya nada más para terminar. En el caso de nomenclatura, pues lo importante es tanto que se aprendan lo que es las reglas de nomenclatura de la stock, de la tradicional y de la sistemática, y también que ustedes se vayan aprendiendo cuáles son los diferentes tipos de compuestos. Déjenme aquí buscar rápido la diapositiva de esta. Aquí está. Que también, que una cosa que sí me preguntaron ustedes, ahí está ya se está, ya está poniendo. Es que no encontraba la presentación porque tengo un montón de presentaciones de un montón de clases. ¿No se ve? Según yo ya se ve, ¿no? Ahí está. Ya lo veo. Y ahí está, ¿no? Habíamos visto la clase pasada acerca de la tabla periódica, cómo estaba organizada en filas según el periodo y en columnas según el grupo, que iban a haber diferentes grupos, y si ustedes lo veían en sus tablas periódicas, que compren en la papelería o que descarguen de aplicación, pues estos los grupos, las columnas verticales, pueden estar numeradas del 1 al 18, como la mía que tengo aquí, como esta, que está numerada de el 1 hasta el 18 aquí a la derecha, o pueden también tener esta nomenclatura que va a ser la europea y la gringa, en donde en vez de ponerles 1, 2 y 3, le ponen 1A, 2A, 3B, 4B y así sucesivamente, ¿no? Que yo siento que así es más choro, ¿no? Más complicado esto. Habíamos visto acerca de los metales, los no metales y los metaloides, que van a tener ciertas propiedades químicas. Habíamos visto que la nomenclatura es la forma en la cual nosotros le ponemos o le asignamos nombres a los compuestos químicos. La podemos dividir en la nomenclatura orgánica y la inorgánica. Afortunadamente, en el examen solamente se ve nomenclatura principalmente inorgánica, y la orgánica tiene su propia nomenclatura, que es una verdadera pesadilla para todo mundo, ¿no? Y afortunadamente casi no la piden, ¿no? Aquí vamos a tener 5 grupos de compuestos. Existen más, pero estos son los principales, los que preguntan en el examen. Los óxidos metálicos, oxiácidos, sales, que en este caso son sales binarias, hidróxidos y ácidos. Habíamos visto las reglas de la nomenclatura tradicional, el oso, el lico, el liposo y el perico. Esto está acá abajo. Que dependiendo del número o de los estados de oxidación, vamos a tener diferentes formas de nombrar a los elementos, ¿no? O no, a los compuestos que se nos vayan presentando. Se les van a añadir prefijos o sufijos dependiendo de el estado de oxidación que tienen. Si tienen uno solo, si tienen dos, si tienen tres, si tienen cuatro, o habíamos visto que hay elementos que tienen muchísimos estados de oxidación que superan a los 4, ¿no? Y que ahí es donde falla pues la nomenclatura tradicional, ¿no? Habíamos visto varios ejemplos. No te preocupes porque te digo, esta clase va a quedar grabada, ¿eh? Esta junto con la de la clase pasada, se queda grabada. Entonces, como está grabada, voy a ver cuál de las dos subo, porque todos tuvieron diferentes dudas. También van avanzando a diferentes ritmos, porque ustedes preguntan unas cosas, y los otros chicos preguntan otras cosas, y entonces, no puedo subir las dos, porque es como mucho más trabajo para mí también. Pero yo veo cuál de las dos trato de subir, ¿no? Porque les digo, todos hacen preguntas diferentes. Aquí la clase pasada se alargó más porque ustedes preguntaban que cómo puedo saber cuál es el estado de oxidación.
Y preguntaban esto y me di a la tarea de explicar cómo en un ejercicio puedo calcular ese estado de oxidación. Y los otros chicos no lo preguntaron. O ya lo saben, o lo dieron por hecho, o no se animaron a preguntar, pero ustedes sí. Entonces, la clase se va haciendo más larga, pero también se va haciendo más interactiva y se va haciendo diferente con las preguntas que ustedes hagan, ¿no? Habíamos visto que existen los óxidos metálicos, que es cuando el oxígeno reacciona con un metal, un proceso de oxidación. Aquí tenemos las 3 reglas de nomenclatura, la tradicional, poniéndole este sufijo oso o ico o el perico, el stock, que va a utilizar los estados de oxidación y hay que asignárselos en números romanos, y la sistemática, que va a utilizar prefijos relativos a la numeración griega: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa y nona, para indicar cuántos átomos hay de cada elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí el monóxido de disodio quiere decir que hay un solo óxido que está unido, un solo oxígeno unido a 2 átomos de sodio. El trióxido de dicromo quiere decir que hay 3 oxígenos unidos a 2 átomos de cromo. El heptaóxido de magnesio quiere decir que a 2 átomos de magnesio están unidos 7 oxígenos. A esto se refiere con ponerle estos prefijos de numeración griega a estos compuestos, ¿no? Vamos a ver que existen también los óxidos no metálicos u oxiácidos, que van a ser oxígeno más uno metal, pero que también pueden existir los óxidos tanto binarios como los terciarios que tenemos aquí, en donde el oxígeno está reaccionando con un no metal y aparte vamos a tener hidrógenos. Aquí los vemos en los 3 tipos de nomenclatura: stock, sistemática y tradicional. Que aquí fue donde utilizaba, por ejemplo, la stock, que es bastante útil a la hora de que ustedes hacen el cálculo de el estado de oxidación, porque pues aquí ya lo dice, ¿no? Y ustedes lo que yo hacía en la clase pasada es que calculaba los estados de oxidación del cloro. ¿Cómo lo harían si yo no supiera, no? Si yo no supiera cuál es el estado de oxidación que está manejando el cloro, pues yo podría utilizar al oxígeno y hacer el ejercicio para calcularlo, ¿no? En el caso de los estados de oxidación, ahí sí yo les recomiendo que se memoricen algunos, como por ejemplo el estado de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, porque muchísimas reacciones tienen oxígeno o hidrógeno. Entonces, es más fácil calcular los estados de oxidación de otros elementos si tú ya tienes calculado el estado, o si tú ya te sabes más bien, el estado de oxidación del oxígeno. Aquí, como yo ya me sé el del oxígeno, puedo fácilmente determinar cuál está utilizando el cloro, el bromo, el azufre, el selenio o el telurio, porque pues ya me sé el del oxígeno. También vamos a tener otros compuestos que son las bases o hidróxidos, que aquí el que va a ser una base y qué va a ser un ácido va a depender mucho de la definición de ácido y base que estemos utilizando, que eso también, como ya he dicho antes, se verá en una clase más adelante, porque sí va a haber una clase donde voy a hablar exclusivamente de ácidos y bases. Entonces aquí vamos a tener hidróxidos unidos a un metal, esos van a ser las bases. Aquí les anotaba yo que cuando algo tiene un paréntesis y tiene un número afuera, quiere decir que este número va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro, a esta molécula. Entonces aquí tendría yo 2 oxígenos y tendría 2 hidrógenos. Aquí en el de abajo, en el oro, como no tiene ningún paréntesis ni ningún número,
solamente es un solo oxígeno que está unido a un hidrógeno y esta molécula está unida al oro. En cambio, en el oro, en este hidróxido áurico, en este sí tenemos tres moléculas de oxígeno que están unidos a tres moléculas, tres átomos de oxígeno unidos a tres átomos de hidrógeno. Y a su vez, estos están unidos a este único átomo de oro que tengo aquí. Entonces, todo lo que esté adentro del paréntesis va a ser multiplicado por este número de acá. Uh-huh. Vamos a tener a los ácidos, que va a ser cuando un no metal reacciona con agua y se forma un ácido. Esa es una definición de ácido. Existen más definiciones de ácidos y más definiciones de hidróxidos, que les digo que va a depender de esta definición, el cual nosotros a un compuesto lo vamos a llamar como ácido. En este caso, en la nomenclatura tradicional sí les ponen el nombre ácido y en las otras nomenclaturas les van a poner otros nombres. Aquí, como en todos estos solamente están manejando una sola, uno solo de sus estados de oxidación, pues el stock no pone nada, no pone números entre paréntesis y la sistemática tampoco va a hacer esto. Les digo que va a haber compuestos que todo mundo les ha llamado de una cierta forma y entonces en las nomenclaturas van a conservar este nombre común. Y uno de los más comunes y universales de todos es el agua. El oxiduro de hidrógeno o el óxido de hidrógeno, el agua, para todas las nomenclaturas, es agua, ¿no? Para la tradicional, para la stock y para la sistemática, el agua es agua. Uh-huh. Va a haber ciertos compuestos que a lo mejor solo la nomenclatura tradicional va a manejar un nombre común, un cierto nombre común para esto, y para las demás nomenclaturas pues van a utilizar sus nombres según sus reglas, ¿no? Pero compuestos como el agua va a tener su mismo nombre en todos los tipos de nomenclatura, ¿no? El agua para todos es agua. Aquí pongo otros ejemplos donde solamente para la tradicional va a tener un nombre común que es el amoníaco, la fosina, la arsina y la estivina, y en los otros se utilizan sus reglas. Uh-huh. Vamos a tener las sales, que una sal es un metal más un no metal. Uh-huh. Van a existir sales, pero estas son sales binarias. Estas que tenemos aquí, el cloruro de sodio, el bromuro de bario, el fluoruro de niquélico, el yoduro cuproso, por ejemplo aquí en la tradicional, yoduro cuproso, yoduro cúprico, el sulfuro ferroso y el sulfuro férrico. En el caso de la sistemática también le ponen sus prefijos para saber cuántos tiene: diyoduro de cobre, monosulfuro de hierro, trisulfuro de hierro, no, trisulfuro de dihierro, y en el caso pues de la stock le ponen aquí los números romanos de cuál es el estado de oxidación. Aquí en este caso no se lo ponen al cloruro de sodio, porque recuerden que el cloruro de sodio, el sodio solamente tiene un único estado de oxidación. Entonces, no se pone ni en la nomenclatura sistemática, que es un monocloruro, porque pues nada más puede haber un solo cloro y un solo sodio. Aquí en la stock pues, tampoco se pone en ¿cómo se dice? En números romanos, el estado de oxidación, si solo tienen un único estado de oxidación. Igual el bario, por lo mismo, no le ponen nada en el bromuro de bario ni en el bromuro de bario, ¿no? Vamos a tener oxisales, que ya van a ser sales terciarias, en donde va a haber un metal, un no metal y oxígeno. Uh-huh. Un metal, no metal y un oxígeno. Estas, como son sales terciarias, ya comienza en la tradicional. ¿Qué pasó? ¿Me dejas tomarle captura a la anterior, por favor? ¿Esta de aquí? Sí.
todos Sí, modos, les voy gracias. a subir el vídeo. Este me está gustando más que la Listo. clase anterior. Este, en el caso de las sales, ya no voy a utilizar el término oso e ico, sino que ahora voy a utilizar el término ato, este de aquí, el ato, y el hito. Al que tiene la valencia más alta le voy a poner el ato, y al que tiene la valencia más baja le voy a poner, o el estado de oxidación más bajo, le voy a poner el hito. Entonces, este es un arsenito potásico y este es un arseniato potásico, ¿no? Lo que va a cambiar es el estado de oxidación de estos. El arsenito. Y aquí, por ejemplo, tengo el hiposulfito sódico, el sulfito sódico y el sulfato sódico. Aquí sí conservo el prefijo que es el hipo y el per. Solamente que en vez de ser ahora el perico, pues es el perato, ¿no? El perclorato potásico, ¿no? Hipoclorito potásico, clorito potásico, clorato potásico y clorato potásico, ¿no? Ya no hay perico, ahora solamente hay perato, ¿no? Y así van a ser los demás compuestos. Fosfato ácido de sodio, clorito sódico, sulfato férrico, de que esto, el no metal que está unido al oxígeno, va a ser el fosfato. Aquí, por ejemplo, es ácido porque tiene un hidrógeno aquí. Y al final le pongo el nombre del metal. Sulfito, azufre con oxígeno, sulfito potásico, porque aquí tiene el potasio. Hipoclorito magnésico, porque aquí va a tener el hipoclorito, que va a ser cloro y oxígeno. Y magnésico, porque aquí tiene magnesio. Uh-huh. En el caso de de la stock, pues, también le voy a ir poniendo sus estados de oxidación con esto, ¿no? Y en el caso de la sistemática, aquí es donde se pone feo, porque los nombres, al tener más elementos, pues se va haciendo los nombres más largos y más horrendos, ¿no? Como el de arriba, que es hidrógeno tetraoxofosfato de sodio, porque este es un hidrógeno, este que tenemos aquí, un tetraoxofosfato, porque tiene 4 oxígenos, tetraoxo, 4 oxígenos, unidos a un fosfato, un fósforo, de sodio, porque aquí hasta acá hay un sodio, ¿no? Dioxoclorato, que tenemos 2 oxígenos unidos a un cloro y un sodio. Tetraoxosulfato de hierro, porque tengo 3 oxígenos, no, sin 4 oxígenos asociados a un azufre y a dos, aquí les faltó poner de dihierro, porque tenemos 2 hierros, ¿no? Incluso Profe, el también aquí oxo está más feo. entonces es oxígeno. Ajá, es oxígeno. Oxoclorato u oxofosfato o ¿qué? Fosfato o sulfato quiere decir que es un oxígeno que está unido a un fósforo, a un cloro o a un azufre. Ujú. Y que tengan Gracias. el tetra o el tri, quiere decir la cantidad de oxígenos que están unidos a ese azufre, a ese fósforo, a ese cloro. Aquí, por ejemplo, en este de aquí, como tiene paréntesis, yo tendría que multiplicar por 3 cada uno de estos dos elementos. Tendría aquí, en realidad, 3 azufres y tendría 12 oxígenos en total en esta fórmula, porque este 3 multiplica todo lo que está dentro. También abajo, este 2 multiplicaría a este cloro que está aquí y a este oxígeno. Y hay más compuestos terciarios, cuaternarios y demás, con nombres más feos y obscenos, pero esos ya no son, ya no se ven en el examen, afortunadamente. ¿No? Entonces, ¿alguna duda de esto, de esta parte?
¿No? ¿Ninguna? Pues creo que no, profe, está muy complicado, pero se tiene que memorizar. En el caso de la nomenclatura es que vayan haciendo ejercicios para que vayan viendo cómo se utilizan las reglas. O sea, hay reglas que nunca las van a aprender de memoria a menos que tengan la práctica de haberlas hecho varias veces. Por eso les voy a dejar ejercicios de nomenclatura para que vayan haciendo los nombres de fórmulas químicas que van a aparecer o les voy a poner el nombre y ustedes tienen que escribir la fórmula química. Y les voy a pedir que utilicen una cierta regla de nomenclatura. ¿Para qué? Pues para que ustedes vayan utilizando las tres y se vayan acostumbrando a hacerlas, porque es la única forma que hay para que ustedes se las puedan aprender, ¿no? Haciéndolo. Es como en matemáticas, ¿no? Si ustedes nada más les enseñan cómo multiplicar, pero nunca multiplican, pues difícilmente van a saber realmente multiplicar, ¿no? O dividir. Solamente con la práctica, con los ejercicios, se va aprendiendo. Más bien, yo estoy un poquito confundida, profe, Ajá. con lo del octeto y la valencia. Ahorita voy a explicar lo que es justamente en esta clase de modelos atómicos, explico lo que es el estado de oxidación y de lo que es la valencia. Ok, va, me espero. Uh-huh. Ahí déjenme ponerla, déjenme presentar esta cosa. Ahí está. Bueno. Vamos a tener los modelos atómicos, la configuración electrónica y los enlaces químicos. El átomo, inicialmente, pues no se sabía qué era, ¿no? El filósofo griego, Demócrito, había postulado en algún momento que toda la materia, todo lo que vemos, tenía que estar compuesta de cosas que iban a ser eternas, indivisibles y demás cosas, ¿no? Porque él se decía, ¿no? Que iba partiendo una manzana, creo que era. Y él, conforme la iba partiendo, iba llegando a un punto en el que ya su cuchillo ya no podía cortarlo. Y pues decía que va a haber un punto en el que nosotros vamos a dividir las cosas, pues la materia, y hay un punto en el que ya no podemos dividirla, ¿no? Ya llegamos a los componentes más fundamentales que tienen, y que estas cosas pues van a ser indivisibles, ¿no? Más o menos, lo que fue el primer modelo ya formal de Dalton recupera un poco de eso. Se han hecho diferentes modelos de los átomos, desde el de Thomson, el de Rutherford, hasta, por ejemplo, el de Schrödinger y otros que ya utilizan conceptos más modernos como la mecánica cuántica y demás, que afortunadamente solo se queda hasta Bohr. Va a estar el modelo de Dalton, que es el más moderno, en sentido de que era como en los 1800, 1700, que lo propuso. Ya no utiliza, es más moderno en el sentido, ¿cómo explicarlo? Ya no es el clásico de Demócrito, ¿no? Ya se van acercando a ideas más modernas, a ideas utilizando fundamentos químicos para explicar qué es la materia. Aquí todavía trataban de derribar ideas de alquimistas, diciendo que los átomos pues son cosas indivisibles e indestructibles, ¿no? Todavía sigue teniendo esta idea, sí, un poquito griega, de que los átomos son eternos, de que los átomos yo no los puedo dividir, porque de ahí viene el nombre átomo, sin división, y que son indestructibles, ¿no? Que sabemos que sí se pueden destruir, ¿no? Los átomos de un mismo elemento, dice, tienen igual masa y propiedades. Ya se daban cuenta que los elementos tienen determinada masa atómica y que estos, si yo tengo un átomo, de hidrógeno, y yo tengo otro átomo de hidrógeno, van a tener las mismas propiedades. Si yo tengo un montón de átomos de cloro, todos ellos tienen las mismas propiedades entre sí, ¿no? Diferentes a los de otros elementos. Dicen que los átomos de diferentes elementos tienen
diferentes propiedades, ¿no? Un átomo de oxígeno va a tener diferentes propiedades a un átomo de hidrógeno. Y un átomo de cloro va a tener diferentes propiedades, diferentes puntos de ebullición, diferentes puntos de fusión a uno de flúor. Aunque estén en el mismo grupo y sí van a tener ciertas similitudes, no van a ser iguales. Van a tener que los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otro elemento por una reacción química. No pueden hacer transmutación, como explicaba antes, de agregarle protones o quitarle protones a un elemento, ¿no? Lo que querían hacer los alquimistas, lo que siempre soñaron ellos, es transformar el plomo, que consideraban que era un elemento vulgar, un elemento simple, transformarlo en algo más valioso, que era el oro. Ellos pensaban que a través de reacciones químicas que iban a hacer en calderos y en varias cosas así, en sus materiales de esos tiempos, iban a poder transformar ese elemento vulgar que era el plomo en el oro, que es brillante y que es bonito y valioso, ¿no? Pero ya establecían desde Dalton, desde ya los químicos modernos, que esto no se puede hacer. No puedo transformar átomos de un elemento en átomos de otro elemento. Dice, los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones. Recordemos que, como dice el postulado de la conservación de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, yo tengo un reactivo y yo tengo otro reactivo y lo convierto en un producto. Los átomos de estos reactivos no se destruyeron, sino que se transformaron al reaccionar entre ellos y se convirtieron en un nuevo compuesto, que es ese producto. No hubo ninguna pérdida, solamente hubo transformación. Dice, los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan. Un compuesto siempre tiene el mismo número relativo y tipo de átomos. Como les digo, los reactivos no se pierden, solamente se transforman, y yo voy a tener siguiendo la misma cantidad de átomos, solamente que ahora tiene una presentación diferente, porque ahora ya son un compuesto diferente, pero nunca se van a perder. Siempre voy a seguir teniendo el mismo número de átomos, solamente que ahora están agregados de diferente forma. En el caso de Dalton, él no propone un modelo, una forma de cómo son estos átomos. Ya es en el modelo de Thomson en donde se propone que el átomo debe de tener un núcleo con carga positiva o un centro con carga positiva, porque Thomson descubrió lo que eran los electrones. Estas moléculas o estas partículas con carga negativa. Él se dio cuenta que los átomos tienen carga neutra. Entonces, si existe una cosa con carga negativa, forzosamente debe de existir una cosa con carga positiva. No veía al protón, pero sabía que algo debía de existir ahí con carga positiva. Él a estas cosas con carga negativa los llamó electrones. También él decía que estos electrones se incrustaban en el núcleo positivo, como tal, bueno, que todavía no decía que era núcleo, en el centro positivo, y decían que esto era el modelo de pasas, porque era como un pan con pasas, ¿no? O un pastelito con pasas, o con chocolates, donde los electrones iban a estar ahí, como si esto fuera un pastel, un pan, y estas son pasas o chispitas de chocolates encima, ¿no? Que están incrustadas en este. Incluso si lo buscan en Google, el modelo de pasas, les va a aparecer el modelo de Thomson. Y en este todavía no incluía la visión del átomo. Les digo que él decía que había un centro positivo. Todavía no concebía la existencia de un núcleo en el centro del átomo con carga positiva. Pero sí sabía que debía existir una fuerza positiva si existían partículas con carga negativa. Es en el modelo de Rutherford donde ya propone que el mayor peso del átomo se va a encontrar en una región muy pequeña a la que va a llamar el núcleo. Él dice que el átomo en su mayoría es el espacio vacío donde un pedacito
pequeñísimo, casi insignificante. Es el núcleo que alrededor están los electrones, pero entre los electrones y el núcleo todo es espacio vacío, porque ya estamos hablando de partículas subatómicas, lo que compone a la materia. Entonces, si estamos hablando de las cosas que compone a la materia y ya no hay otra cosa, pues entonces debe de existir puro vacío entre el núcleo y los electrones. Entonces, básicamente un átomo es una pequeña cosita en el centro con otras pequeñas cositas alrededor y que es básicamente puro espacio vacío, espacio donde no hay absolutamente nada. Que ya la física y demás dice que sí y no hay algo ahí, pero eso no entra en tema de aquí, ¿no? Dice que va a existir lo que son los protones con carga positiva. Y al haber cargas positivas y negativas, y ahora sí confirmando la existencia del protón, pues entonces el átomo debe de ser una cosa con carga neutra, ¿no? Eh, Aquí lo curioso es que Thomson descubrió el electrón, Rutherford descubrió el protón y otro científico que era Chadwick encontró el neutrón. Y Thomson fue maestro de Rutherford y Rutherford fue maestro de Chadwick y cada uno de ellos, maestro y alumno, cada uno ganaron el premio Nobel por su descubrimiento del electrón, del protón y, bueno, aquí no es y del neutrón. Ahora sí que, pues, el maestro enseñó al alumno y el alumno se convirtió maestro de otro alumno y cada uno, pues, se fue heredando la idea de las partículas subatómicas que al final cada uno de ellos pues, se convirtió en ganador del premio Nobel. Existe otro modelo que es el modelo de Bohr, que aquí siempre me confundo según yo creo que Bohr es con RH, ya no me acuerdo porque no me acuerdo bien de su nombre de Bohr. Este es muy parecido al de Rutherford, pero lo que hace es que toma un enfoque planetario, como si el núcleo fuera el Sol, y alrededor están los electrones, como si fueran planetas, girando alrededor, ¿no? Él dice que el núcleo se pone de cargas positivas, concentrado en un volumen muy pequeño. Los electrones con carga negativa giran alrededor del Sol, del núcleo, y lo van a hacer en órbitas circulares, como es el modelo heliocéntrico antes de Newton, que decían que los planetas giraban en círculos perfectos alrededor del Sol y bla, 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 ¿no? Dice que estas órbitas tienen un cierto tamaño y una cierta energía establecida y que los niveles o las orbitales más cercanas al núcleo tienen menor energía. Y conforme se van alejando del Sol, del núcleo, van adquiriendo una mayor cantidad de energía y por eso pueden tener una mayor cantidad de electrones. Estos niveles de energía pueden captar cierta cantidad de electrones y a mayor energía pueden captar mayor cantidad de electrones, ¿no? ¿Cómo se va a poner cuántos niveles tiene, cuántos orbitales tiene y cuántos electrones puede llegar a tener un orbital? Se le va a llamar configuración electrónica. La configuración es la disposición de los electrones en los niveles y subniveles de energía en estos orbitales o periodos, como se les llama en la tabla periódica. Los niveles incrementan de forma creciente de los niveles con menos energía a los niveles con mayor energía. Aquí van subiendo de los que tienen menor energía a los que van teniendo más energía. Ahorita vamos a ver qué es esto. Vamos a hablar de los niveles de energía. En la tabla periódica, si nosotros nos damos cuenta, ¿dónde está? Aquí está. Aquí, en la tabla, vamos a ver que del lado izquierdo tenemos números del 1 al 7 y con los elementos más recientes tenemos un periodo 8. Está aquí, nos dice, ahí donde está el 119, ahí comienza el periodo 8. Aquí, eso como es más reciente, pues no aparece todavía en los libros. Aquí solamente manejan
7 niveles. Estos, en la nomenclatura sistemática, les ponen numeración del 1 al 7. Los gringos, como siempre hacen, crean su propia nomenclatura y le pusieron letras. K, L, M, N, O, P, Q. Pero aquí podríamos casi tacharlo. Bueno, los voy a tachar para que no se confundan. Vamos a tacharlo. Y estos van a tener número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Porque luego se confunde. A este 6 parece un 1, así, ¿no? Sí. Caray, no pinta. Ahí está, 6. Estos van a ser los niveles de energía. Cada nivel tiene también, a su vez, varios subniveles. En estos pueden caber una determinada cantidad de electrones. Los subniveles, sí van a tener letras. Va a existir el nivel S, el subnivel P, el D y el F. Como decían ayer, que para que se los aprendan, la sopa de fideo, la sopa de fideo, ¿no? Para que se los vayan aprendiendo. Vamos a ver que también cada subnivel puede captar una cantidad de electrones. Aquí, el primer subnivel, que es el subnivel S, puede captar 2 electrones. Como solamente el nivel 1 tiene un subnivel, pues solamente puede captar lo que son 2. Aquí, en el segundo nivel, en el nivel 2, tiene un subnivel S y un P. El S capta 2 y el P capta 6. Entonces, en total, este nivel, el 2, puede captar 8 electrones. El nivel 3, de aquí, tiene 3 subniveles, el S, el P y el D. Como vemos aquí, el S tiene 2, el P tiene 6 y el D puede captar hasta 10 electrones. Entonces, si lo sumamos, son 2 y 6 son 8 y 10 son 18. Este nivel 3 puede captar hasta 18 electrones. Y así el nivel 4, que tiene los 4 subniveles, puede captar 2 en el S, 6 en el P, 10 en el D y 14 en el F. Entonces, si lo sumamos, pues nos va a dar 32. Y así el nivel 5 también puede captar 32. El nivel 6 aquí va bajando de cantidad de electrones que puede captar. El subnivel, el nivel 6 solamente tiene 3 y solo capta 18. Y el nivel 7 solo capta 8 electrones. Vamos a ver nosotros que conforme vamos aumentando de elemento, va aumentando la cantidad de electrones y entonces cada elemento va llenando una cantidad diferente de electrones en cada uno de estos niveles y subniveles. Aquí les vuelvo a poner el nivel S puede tener 2, el P tiene capacidad de 6, el D de 10 y el F de 14. El problema es que pues, este modelo de Bohr pues, no nos ayuda mucho para saber cuántos electrones tiene cada nivel y cada subnivel, ¿no? Y para esto, para solucionar eso, se creó la regla de Mueller, que sirve como una guía para saber cómo se van a ir llenando los niveles y subniveles. A la hora de hacer la configuración electrónica, yo puedo utilizar tanto la regla de Mueller, puedo utilizar varias formas de anotar la configuración electrónica, la desarrollada, la de flechas, la notación con flechas y capas de valencia y la notación con el gas noble más cercano, ¿no? Aquí lo que les decía también ayer era, por ejemplo, un elemento como el bario.
no, el berilio más bien, este que tenemos aquí. ¿Cuál es el gas noble más cercano que va a tener aquí el berilio? Fíjense dónde está el berilio. Y acá al lado, hasta la derecha, en el 18, están los gases nobles. ¿Cuál es el gas noble que le queda más cerca al berilio? El helio. El helio, ¿no? Este que está aquí. Y al, por ejemplo, al magnesio, ¿cuál es el gas noble que más cerca le queda? El neón. Sí, el neón. Justamente, estos le quedan más cerca porque lo que es el argón, por ejemplo, le queda muchísimo más lejos al magnesio porque se tendría que ir de aquí y seguir toda la tabla, todos los elementos, hasta acá, hasta llegar al argón. Le queda más cerca al cloro, este que tenemos aquí, el argón que el magnesio, el argón. Le queda más cerca al magnesio este que es el neón. Ujú. Los gases nobles tienen llenos, voy a volver a poner tienen llenos todos sus orbitales de electrones. Y lo que van a hacer los elementos es que estos, como ya he dicho antes, ellos tienen sus electrones, ¿no? Misma cantidad de protones y de electrones. Pero por estos niveles de energía, estos niveles u orbitales, estos les piden que los llenen. Llénalo, pero llénalo acercándote a la configuración del gas noble más cercano. Entonces, un elemento, por ejemplo, como el magnesio, que tiene así sus orbitales, para alcanzar la configuración del neón, debe de deshacerse de dos electrones. Ese orbital, esos orbitales de energía le exigen al magnesio que se deshaga de dos electrones para alcanzar al neón. Incluso arriba dice Ne3S2. Dice, deshazte de esos dos electrones que tiene ahí para acercarte al neón. Mm. Un elemento como el flúor tiene 7 electrones en su última capa. Entonces, él tiene más cercano aquí al neón también, y este debe de obtener un electrón para alcanzar esa configuración. Por eso los elementos establecen enlaces, porque tienen que conseguir un electrón o perder electrones para alcanzar esa configuración. Los elementos siempre van a estar buscando esta estabilidad, perder o ganar electrones para alcanzar esta configuración del gas noble. Entonces, así es como se van a crear los enlaces. Cada elemento va a tener una cantidad diferente de electrones y va a ser capaz de donar o de aceptar electrones diferentes. Uh-huh. Ahora, vamos a hablar un poquito, como me preguntaban hace rato, de la valencia y de los estados de oxidación. La valencia y los estados de oxidación hablan, la valencia, de cuántos enlaces puede establecer un elemento. Por ejemplo, el elemento carbono tiene una valencia de 4, porque aquí en esta capa, puede aceptar 4 electrones para alcanzar esta estabilidad. El, el carbón tiene una valencia de 4. Las valencias solamente hablan de cuántos enlaces puede establecer un elemento. El flúor tiene una valencia de 1 porque puede hacer un enlace con otro elemento a la hora de completar su último orbital. El cloro tiene una valencia de hasta 7. Aquí abajo tiene 7 estados de oxidación del 1 al 7 para alcanzar la configuración en el caso pues de su última capa, ¿no? La valencia utiliza números cerrados, números sin un signo, y te dice cuántos enlaces puede establecer. El estado de oxidación, por otro lado, estos que tenemos acá abajo, te dicen
si este elemento puede hacer enlaces, como la valencia, pero este te dice, este elemento puede dar electrones o los puede recibir. Por eso van a tener un número positivo o un número negativo los estados de oxidación, porque ellos dicen, mira, este elemento, como por ejemplo, el calcio, es un elemento que puede dar solamente 2 electrones. Puede formar un doble enlace si lo vemos como valencia. A la valencia no le interesa si se dan o se reciben electrones, solamente te dice, el calcio puede formar 2 enlaces. El estado de oxidación sí te dice, mira, puede formar 2 enlaces, pero lo va a hacer dando electrones. El oxígeno, su valencia es de 2, pero el estado de oxidación dice, es de 2, pero puede o dar 2 electrones o puede recibir 2 electrones. El estado de oxidación es por convención. Un elemento como el oxígeno puede dar o recibir electrones, pero por convención, por experimentación y demás, se ha visto que existe una tendencia de el oxígeno por recibir 2 electrones. También los puede dar, pero es menos frecuente. Generalmente se ve que el oxígeno va a tomar 2 electrones de algún otro elemento. Por eso, aunque puede tener el oxígeno estos 4 estados de oxidación, -1, -2, +1 o +2, el más frecuente va a ser el -2. El -1 y el 1 más y el 1 y el 2 más son menos frecuentes. Es muy raro que los vean, pero sí existen. Pero por convención, como les digo, por cosas que se han puesto de acuerdo los químicos, dicen que el oxígeno tiene un estado -2. Por eso si ustedes ven esta tabla o van a la tienda y compran uno en la papelería y compran uno, pues van a ver que estos, los elementos en estas tablas también tienen varios estados de oxidación. Y ustedes son los que van a tener que calcular o determinar cuál es el estado de oxidación que se usa. Porque les digo, no hay un estado de oxidación fijo, son por convenciones, se hacen experimentalmente. Y eso tiene que ver con la configuración electrónica, de qué configuración tiene cada elemento, como por ejemplo aquí, en estos, el litio tiene un estado de oxidación +1, porque él puede dar este electrón que tiene aquí. Para él es más fácil alcanzar la estabilidad donando este electrón que viendo quién le da 7, uno más para este nivel, para este subnivel, y después conseguir otros 6 para llenar esto. Por eso yo les digo a ustedes, como analogía, ¿qué es más fácil? Como en el caso del cloro, ¿qué es más fácil? Que alguien me regale una cosa que yo necesito o que yo regale 7 cosas que yo necesito. Pues es más fácil que alguien me done uno, ¿no? O que alguien me dé una cosa, ¿no? A yo ver cómo me deshago de ciertas cosas que me son muy necesarias para mí, ¿no? Por eso aquí tenemos el flúor. Al flúor le hace falta que alguien le dé un electrón. Y es más fácil que alguien le dé uno a deshacerse de todos estos, de aquí hasta acá. Deshacerse de todos estos. También vean cómo al ir avanzando en los elementos, se van llenando las flechas y también aquí en la notación desarrollada van aumentando los números. Aquí el litio tiene 1s2, porque quiere decir que tiene 2 electrones en el subnivel S, y 2s1, porque tiene en el subnivel 2s, tiene un electrón nada más. En cambio abajo el berilio tiene 2s2. Abajo el boro tiene 1s2, 2s2, 2p1. De que tiene estos 2 subniveles llenos,
con sus 2 electrones, y este subnivel P solamente tiene uno. Conforme vamos bajando en la tabla, vamos viendo que el carbono tiene 2p2, el nitrógeno 2p3, el oxígeno 2p4, el flúor 2p5 y el neón 2p6. Tiene todos estos llenos. Por eso los gases nobles nunca van a formar compuestos. Los gases nobles son gases monoatómicos, son gases de un solo átomo que están en la atmósfera y que no forman ningún enlace con ningún otro elemento porque no tienen forma de hacerlo. Porque al tener todos sus orbitales llenos con electrones, aquí ellos no se pueden deshacer de estos electrones porque ellos ya alcanzaron la gran estabilidad. Ya no son como el cloro o el flúor o el bromo, que andan ahí de arrastrados pidiendo electrones, ¿no? Ellos ya tienen llenos todos sus orbitales. Como aquí, el criptón tiene todos llenos, el argón tiene todos sus orbitales llenos, y no tiene que pedirle pues nada a nadie, ¿no? Por eso, los gases nobles no forman compuestos. Y se llaman así gases nobles, pues porque se mantienen puros, ¿no? Por así decirlo. Ahora ahorita. Para saber cuáles son los orbitales que yo voy a ir llenando, va a existir la regla de Moeller, que es una regla en esta tabla con acomodo de los niveles y subniveles para la configuración de cualquier elemento. Yo los voy a ir llenando de forma diagonal, no de forma horizontal. Si fuera horizontal, yo los iría llenando de esta forma, ¿no? 1S, 2S, 2P, 2S, 3P, 3D, los iría llenando de forma horizontal, ¿no? Pero pasa que en el caso de la regla de Mueller va por diagonales. Yo primero lleno el nivel 1S, después lleno el nivel 2S, después lleno el nivel 2P y después me voy con el 3S. Y aquí viene lo interesante. Yo después de esto voy a llenar el nivel 2P, no 3P más bien, pero después no me voy a seguir al 3D. No, no lo voy a llenar así luego. Del 3P tengo que bajar al 4S. En vez de llenar este nivel, primero lleno este subnivel y después, ya ahora sí paso a llenar el 3D, el 4P y el 5S. Fíjense, no voy a llenar después del 4P, no me voy a pasar al 4D, sino que tengo que ir hacia abajo, así en diagonal. Entonces, siguiendo esta regla, cuando lleno los elementos con un montón de protones y de electrones y demás, voy a tener que seguir esta regla diagonal para saber cuáles son los niveles y subniveles que voy a tener que llenar. Este es un ejemplo. Aquí es del cloro. Aquí antes tenía una imagen del magnesio, pero no me gustaba y ya no ya no la he borrado ni le he cambiado aquí. Entonces vamos a borrar esto. Ahí dice carbón, ¿no? Ahí dice carbón. Este es un ejemplo de la configuración del carbón. Desarrollada, ahí está cosa. Desarrollada y con diagramas utilizando las flechitas. Yo una cosa que utilizo también aquí para las clases es otra página, igual del mismo dominio EducaPlus, porque esa cosa es lo mejor que hay en el mundo. Hay una tabla que es esta. En esta tabla yo puedo buscar cualquier elemento, como por ejemplo vamos a buscar el azufre, bueno, uno con menos número, silicio. Yo le doy aquí donde dice configuración electrónica, le dan con el dedo o le dan con el cursor, y aquí aparece esto. Aquí ustedes tienen que llenar
estas cositas con las flechas. Yo le doy un toquecito a un cuadro y le va apareciendo una flecha. Ujú. Aquí dice que el silicio tiene 14, entonces debo de ponerle 14 electrones. Con cada toque le voy agregando un electrón. Tengo ahí 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajá. Vamos a ponerle, a ver, 14. Ya ahí está, ¿no? Ya están los 14. Yo lo puedo poner, pero si no lo hago bien, como debe de ser la regla de Mueller, me van a decir los electrones no están situados correctamente en su nivel de energía o en sus niveles de energía. ¿Qué hacía después del 3P? ¿No? Cuando llegando al 3P. Aquí los tengo que llenar, si puedo llenar del 3S, seguirme al 3P, ajá, pero tengo que acomodar bien los electrones. Ujú. Aquí puse este aquí y yo lo puse de esta forma. Y aquí me dice esto que está mal, cuando le doy el comprobar. Entonces lo que yo hago es que si los pongo de esta forma, los acomodo de forma diferente, ya me dice que está correcta. Entonces si yo voy poniendo más elementos, por ejemplo, vamos a poner el vanadio, ¿no? Dice que tiene 22, no 23. Voy a ir acomodando estos electrones. Del 3P me dice que yo no puedo seguirme en la regla de Mueller. Del 3P no puedo saltar al 3D. Primero tengo que llenar el 2, el 4S. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llenar estos. 20, me faltan 3. Y ahora sí ya puedo llenar, según la regla de Mueller, ya llenando los 4S, sí puedo seguirme a los 3D. Entonces aquí vamos a ponerle 1, 2 y 3. Le doy aquí y me dice la configuración es correcta. Si yo hubiera hecho esto directamente, así los estaría llenando, son 23, ¿no? Pero me dice, esto está incorrecto, los electrones no están colocados en los niveles de energía correctos. Entonces esta cosa me ayuda a que yo sepa cómo los tengo que poner en elementos ya muy, muy grandes, ¿no? Ahí está. Esta les puede servir mucho para que vayan practicando con la configuración electrónica. Aquí, tanto ya obtienen la configuración por las flechitas, como también la van a obtener en la desarrollada, porque aquí dice cómo está la notación desarrollada. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, no, 3D3 y 4S2, ¿no? Esta les puede ayudar mucho para que ustedes hagan los ejercicios de configuración electrónica. Uh-huh. Esta página, junto con la anterior para hacer lo de la masa atómica, se las voy a dejar en el Classroom. Se las subo al rato porque ahorita terminando esta clase, nada más descanso como una hora. Tengo una clase de biología, después tengo otra clase de química, después tengo un ratito nada más para descansar y al rato tengo otra vez biología, ¿no? Entonces, como estoy muy ocupado hoy, en algún momento de este día, les pongo todo lo que falta, ¿no? Nada más ténganme tantita paciencia. Voy a subir más estas páginas para que hagan los ejercicios de masa atómica. Les voy a subir unos ejercicios de nomenclatura para que ustedes vayan practicando. Les voy a subir también la página para que ustedes vayan haciendo configuraciones electrónicas y después, porque sí les voy a dar tiempo, ¿no? Se los voy a ir poniendo espaciados. Les voy a subir una tarea con para que ustedes hagan configuración electrónica de varios elementos. Esto es para que ustedes vayan practicando, para que ustedes lo que ven aquí en clase
lo puedan practicar y se les vaya grabando. Porque si nada más lo explico yo, ustedes a la hora de que lleguen al examen, pues no van a saber cómo hacerlo, ¿no? Necesitan tener esta práctica para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, les voy a ir subiendo las tareas. Ya vi que ya hay más tareas subidas de la de masa atómica. Al rato también los reviso. Les voy poniendo ahí sus aclaraciones a cada uno de ustedes. Y vamos a ver también ahorita lo que son la regla del octeto, y ahí le dejamos que ya son 10 para la 11, ¿no? Todavía faltaría de aquí de la regla del octeto ver los enlaces químicos, pero eso ya lo dejamos para la siguiente clase. Ya nada más aquí voy a hablar acerca de la regla del octeto. Lewis era un químico que él había descubierto esta tendencia a completar con 8 electrones los últimos niveles. Él se dio cuenta que existían en los elementos esta tendencia de alcanzar la configuración del gas noble con todos sus niveles llenos de electrones. Solamente que esta regla del octeto tiene varias limitantes porque una, como ya vimos acá atrás, voy a regresarme un poco, como ya vimos aquí atrás, no todos los orbitales ni los subniveles tienen la capacidad para aguantar 8 electrones. Algunos, como tienen 10. Si sumamos todos los del nivel, pues tienen aquí 18 y 30 y tantos. Y pues tiene 14, ¿no? No siempre se cumple la regla del octeto para todos los elementos. Pero sí para varios, sí se cumple esta regla del octeto de que en su última capa tengan 8. Esta se representa de la siguiente forma. Pones al símbolo del elemento y le pones su electrón o sus electrones. Por ejemplo, aquí el hidrógeno que nada más tiene 1 en su última capa, los pones los que están en la última capa. El sodio tiene más, pero en su última capa solamente tiene 1. El carbón en su última capa tiene 4. El oxígeno tiene 6. El cloro tiene 7 y el neón sí tiene los 8. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, compuestos como la sal, el cloruro de sodio, va a tener, el cloro tiene 7 y el sodio tiene 1. Entonces el sodio lo que va a hacer es que le dona su único electrón al cloro y el cloro ya adquiere esta configuración de la regla del octeto. El carbón, para poder cumplir la regla del octeto, para tener 8, se va a asociar con 4 átomos de hidrógeno y los hidrógenos le van a compartir su único electrón y aquí el carbón ya alcanza la configuración del octeto. Igual en el agua y en el dióxido de carbono, aquí el carbón le faltan 4 y al oxígeno que tenemos aquí le hacen falta 2. Lo que hacen es que 2 y 2 pues dan 4, ¿no? Aquí comparten el carbono, sus electrones con con los oxígenos, y aquí, fíjense, aquí ya se forma el octeto. Aquí hay 4 y aquí hay 4. Los están compartiendo los electrones. Y aquí en el agua, igual, al oxígeno le hacen falta 2. Entonces, su único electrón que tienen los dos hidrógenos, se lo van a donar al oxígeno, y aquí ya forman el octeto. 4 aquí y 4 acá. A esto le vamos a llamar la regla del octeto. Les digo, hay muchos casos en donde no se cumple la regla del octeto, como por ejemplo, aquí los puse: fósforo, azufre, selenio, silicio, helio y más elementos pueden alojar más electrones de los que sugiere esta regla. Van a tener hipervalencias, pueden tener más electrones ahí. En el otro tema, que son los enlaces, vamos a ver cómo se van a formar estos enlaces, porque hay de diferentes tipos. Por ejemplo,
rápido, el cloro y el sodio se unen por un enlace iónico porque el cloro en este caso va a quedar cargado negativamente porque ha ganado un electrón, va a quedar cargado negativamente y como el sodio ha perdido un electrón, queda cargado positivamente. Entonces, como si fueran imanes, este es carga negativa, atrae al positivo y se unen entre ellos. En cambio, eso es un enlace iónico. En cambio, un enlace covalente es cuando se comparten electrones. El carbón tiene la tendencia a compartir electrones con los otros elementos, aquí con los hidrógenos y aquí con el oxígeno. No se los roba, no se los toma, sino lo que hace es que comparte sus 4 electrones con los otros elementos con los que se está uniendo. De esta forma alcanzan el octeto, como les digo aquí, el 8 aquí y el 8 acá, 1, 4, 4, ya estos 8, compartiendo esos electrones con el oxígeno. Así el oxígeno en algún momento cumple su octeto con 2 del carbono, uno aquí y otro acá, y se los van compartiendo. A la hora de compartir electrones, la interacción se hace más fuerte que solamente atrayéndose por cargas negativas y cargas positivas. Uh-huh. Vamos a ver, les digo, en la siguiente clase, aquí ya no terminamos, cómo se van a dar estos enlaces químicos. Uh-huh. Van a haber de varios tipos y estos tienen mucha importancia porque determinan qué tan fuertes son las uniones entre los elementos, entre los compuestos, y muchos de estos los vamos a ver que están presentes en la naturaleza. Uh-huh. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de esto, de la configuración electrónica? No, profe, gracias. No, profe. No, ninguna. No, profe, gracias. Esta cosa. Entonces, al rato les subo, les digo que ahorita todavía me faltan más clases, al rato les subo las páginas con los ejercicios de masa atómica, les subo también ejercicios de nomenclatura, porque esos también les hacen falta, y después en la semana, para que pues vayan teniendo tiempo de hacer los primeros ejercicios que les dejo, les voy a subir también ejercicios de configuración electrónica. Ayer así ya me los pedían en ese momento los otros chavos, pero les decía que me aguantaran a que les diera esta clase a ustedes y a que les vaya subiendo pues, poco a poco los ejercicios, ¿no? Porque si no, pues se les van a ir acumulando.